Para poder ver operaciones con conjuntos, primero tenemos que aprender a representar o a definir gráficamente los conjuntos. Para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. El conjunto universal está formado por los x tales que x es un número dígito. ¿Qué era esto de los x tales que x? Recordemos. ¿Qué es x? Es un elemento, es una incógnita, es un valor desconocido. Entonces dice que el conjunto universal, ¿sí?, el universo de datos, está comprendido por los elementos tal que ese elemento es un número dígito. Vamos a definirlo entonces por extensión. El conjunto universal dice que está formado por números dígitos. ¿Cuáles son los dígitos? Los números que van del 0 al 9. El conjunto A está formado por los elementos tales que ese elemento es dígito menor que 4. ¿Cuáles serían los elementos de A? 0, 1, 2 y 3. Y el conjunto B está formado por los dígitos que sean mayores que 2 y menores que 7. O sea, desde el 3 hasta el 6. Para poder representar gráficamente estos conjuntos, recordemos, los conjuntos se representan en diagramas de Venn, que son líneas curvas cerradas, que no son círculos perfectamente hechos, sino líneas curvas cerradas. Pero el conjunto universal se representa en un diagrama rectangular. Entonces vamos a tener un diagrama rectangular que representa el conjunto universal y adentro el conjunto A y B. Para poder representar A y B, vamos a observar primero si entre A y B hay elementos en común. A, 0, 1, 2, 3, B, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué elemento en común hay? El 3. Vale decir que el elemento 3 pertenece a y también pertenece a B. Entonces, eso nos da un indicio que tenemos que representar dos conjuntos A y B entrelazados para que en el medio de ese enlace lo ubiquemos al 3. Entonces vamos a tener un conjunto A y el conjunto B. El 3, como pertenece a A y también pertenece a B, lo tenemos que poner aquí. Por esta parte pertenece a A y por este otro pertenece a B. ¿Quiénes son los elementos de A que no pertenecen a B? 0, 1 y 2. 0, 1, 2. ¿Quiénes son los elementos de B que no pertenecen a A? 4, 5 y 6. Ahora, el universal era más grande. El universal tiene elementos que no pertenecían a A ni a B. ¿Cuáles son esos elementos? 7, 8, 9. Así que los ubicamos en el universal, pero lejos de A y B. Ahora vamos a aprender cómo hacer operaciones y qué tipo de operaciones con conjuntos tenemos. La primera operación que vamos a ver es unión. ¿Qué es unión? Unir, juntar, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos A unión B, esa unión es como una U mayúscula, unión B. Simbólicamente se define como los elementos que pertenecen a A o los elementos que pertenecen a B. Si nos fijamos en el video anterior, ¿no?, teníamos dos tipos de O. Este O y este O que era un O excluyente. ¿Cuál es la diferencia? Que en este O, que tenemos aquí en esta definición, nos dice que son los elementos que pertenecen a A o los elementos que pertenecen a B o ambos. Porque el O excluyente, ¿en qué se diferenciaba? Ahí serían los elementos que pertenecen a A o los elementos que pertenecen a B, pero no puede ser ambos. O pertenecen a uno o pertenecen a otros. Estaba explicado en el video anterior. Entonces, para esta definición es los elementos que pertenecen a A o los elementos que pertenecen a B o a ambos. Entonces, para poder resolver y expresarlos por extensión, tendríamos que A unión B está formado por los elementos que pertenecen a A y los elementos que pertenecen a B. O sea, los elementos que pertenecen a A o los elementos que pertenecen a B o a ambos. Para eso podemos usar color, por ejemplo, y decir los elementos que pertenecen a A son todos estos y los que pertenecen a B aquellos.
Entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a A, o a B, o a ambos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esa manera resolvemos la operación unión. Otra operación es la intersección. ¿Qué es intersección? Donde se intersectan, donde si fueran dos rectas es el punto en común, ¿sí? En este caso, al hablar de conjunto, sería el elemento en común, o sea, ese elemento que pertenece a A y que también pertenece a B, ¿sí? La intersección se representa por este símbolo que vendría a ser como una N, A intersección B, y simbólicamente se define de la siguiente manera. Son los X, tales que X, o sea, los elementos tales que esos elementos pertenecen a A y también pertenecen a B. Entonces, si vemos, ¿cuál es el elemento que pertenece a A y que también pertenece a B? El elemento 3. Entonces, para expresarlo por extensión, simplemente decimos que A intersección B es el elemento 3. Ahora veamos la diferencia de conjuntos. ¿Qué es la diferencia? Lo que lo hace diferente, ¿sí? Lo que tiene uno pero que no tiene el otro, ¿no? Matemáticamente vendría a ser como la resta, ¿no? Si tenemos A diferencia B, se simboliza de esta manera. A diferencia B vendría a ser como un A menos B, y simbólicamente se define como los elementos tales que esos elementos pertenecen a A y esos elementos no pertenecen a B. Entonces vamos a ver en nuestro conjunto, en nuestros diagramas, cuáles son los elementos de A. 0, 1, 2 y 3. Pero 3 también es elemento de B. Y como que yo tengo que hacer A diferencia B, a A le tengo que quitar B. Y B es todo esto. Entonces, si a A le quito B, solamente me queda esta parte de A. Entonces, A diferencia B vendría a ser los elementos 0, 1 y 2. Entonces, A diferencia B está formado por 0, 1 y 2. Vamos a ver diferencia simétrica. La diferencia simétrica se define como los elementos que pertenecen a A o los elementos que pertenecen a B, pero no los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Simbólicamente, ¿cómo sería? Bueno, primero, ¿cómo se la representa? A diferencia simétrica B. Y se la define como los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B, pero que esos elementos no pertenecen a A intersección B, ¿sí? Entonces, si vemos gráficamente, vendrían a ser los elementos de A y los elementos de B, pero no los elementos que pertenecen a la intersección de A y B. O sea, sería todo A y B excepto el elemento que tienen en común. A diferencia simétrica B vendría a estar formado por estos elementos. Todos los de A, todos los de B, pero no el 3, que es el elemento común entre A y B. Entonces, A diferencia simétrica B está formado por 0, 1, 2, 4, 5, hasta 6. Como última operación vamos a ver el complemento. ¿Qué es el complemento? Es lo que le falta a algo, ¿no? Entonces, si vemos, el universal está formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donde vemos que A es parte del universal, ¿sí? Ahora si yo digo, ¿cuál es el complemento de A? Es todo lo que le falta a A para llegar a ser el universal. Eso es el complemento. ¿Cómo se lo representa? Complemento de A de esta manera. ¿Cómo se define? El complemento de A es el universal menos el conjunto A. Si vemos, si yo decía, el complemento de A es todo lo que le falta a A para ser el universal, ¿sí? Pero no A, porque justamente lo que queremos buscar es todo lo que le está faltando a A. Entonces no vamos a tener en cuenta los elementos que ya son de A.
Entonces vendría a ser toda esta otra parte que no es A. Es todo lo que no es A, todo lo que le faltaría a A para llegar a ser el universal. O sea, ¿qué elementos? Ninguno de estos, porque estos son A. Serían 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, el complemento de A estaría formado por 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por último, vamos a ver qué pasa si al definir conjuntos no tienen ningún elemento en común, como en este caso sí lo tenían el elemento 3 como elemento común. Si tenemos un conjunto A formado por los elementos, tal vez que ese elemento es dígito par, ¿cuáles serían los dígitos par? Si el conjunto A estaría formado por 2, 4, 6, 8. Y B está formado por x tal que x es dígito impar. ¿Cuáles serían los elementos de B? 1, 3, 5, 7, 9. Si esto lo representamos gráficamente, vamos a tener un conjunto A con los valores 2, 4, 6, 8 y un conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9 y no hay elementos en común. Entonces cada uno tiene su propio diagrama independiente del otro. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7 y 9. En este caso, donde los conjuntos están separados y no hay elementos en común, se definen como conjuntos disjuntos. ¿Cuál es la necesidad de ver el conjunto disjunto? El tema de las operaciones. Está bien, si uno tiene que hacer A unión B, son todos los elementos de A unidos con los elementos de B, y tendríamos todos los dígitos, ¿sí? Desde el 1 hasta el 9. Si tendríamos que hacer la diferencia, y listo, lo que tiene uno le quitamos el otro y listo. Lo que quiero mostrar es qué pasa en la intersección. Si uno tiene que hacer A intersección B, ¿qué nos da? ¿Cuál es el elemento en común? No hay elemento en común. Entonces ahí aparece este nuevo símbolo, ¿sí? Que se llama, o que simboliza o representa un conjunto vacío. Este es el concepto al que quería llegar explicando el conjunto disjunto. El conjunto vacío me da por solución, ¿sí?, un conjunto que no tiene elementos y se lo simboliza de esta manera. Otra forma sería expresarlo de la siguiente manera: A intersección B estaría definido por no hay elementos en común. O podemos poner el símbolo de conjunto vacío o podemos poner las llaves que representan un conjunto y no ponerle ningún elemento. Lo que no está permitido hacer sería esto. Eso no. ¿Por qué? Porque entre llaves se ponen los elementos y este símbolo no es un elemento, ¿sí? Simboliza un conjunto vacío. Entonces de esta manera no está permitido representar al conjunto vacío porque esto sería como el elemento vacío. Con esto damos por finalizado todo lo que son operaciones con conjuntos.